Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con el libro 3 de Avicena, el libro de la curación, que se llama Propiedades Naturales de las Cosas. En el libro 1 del libro de la curación veíamos la naturaleza que existen en cada ser y ahora veremos las propiedades naturales de cada cosa por medio de sus accidentes. Debemos tener en cuenta las lecciones que aprendimos del libro 2 del presente tratado, pues Avicena diferencia cada concepto bajo las perspectivas naturales y mentales. Una cosa es aquello que existe en la naturaleza y que podemos ver a simple vista, y otra cosa es aquello que podemos imaginar y establecer por medio de lo sensible. Veamos lo que Avicena nos depara en esta tercera parte del libro de la curación, que además, chicos, hay que poner atención en cuanto a la crítica que se hace a los griegos atomistas, Así que sin más dilación vamos allá. Bueno, todos los cuerpos tienen un estado esencial y otro accidental durante lo largo de un periodo de vida, ¿no es cierto? Tenemos un estado esencial y otro accidental. Una de estas características es la cantidad, la cual se puede entender en términos de finitud e infinitud. También podemos considerar la cantidad en pequeño, grande, alto, bajo, contiguo o continuo. Por lo tanto, el tema del libro por ahora será pertinente al concepto de cantidad. Y este fue el capítulo 1, ¿no es cierto?, la introducción al libro. Vamos al capítulo 2, conceptos sobre lo finito y lo infinito. Antes de pasar a la cantidad en sí y ver qué clase de cantidad tienen los cuerpos, Avicena nos dice que es preciso que los conceptos que hay que conocer son el de infinito y de lo infinito. Pero también hay que conocer lo que es la sucesión. Todo aquello que está en sucesión es lo que está inmediatamente después de otra cosa sin tener ningún obstáculo de por medio. Por lo tanto, para hablar de sucesión necesitaremos dos objetos. Estos objetos también tienen que ser iguales en especie. Por ejemplo, que una casa se suceda a otra, que un animal se suceda a otro, ¿no es cierto?, digamos en un orden. También se puede decir de cosas distintas cuando se habla de magnitudes o cosas abstractas, como diciendo que un caballo sucede al hombre en tamaño. También se puede considerar la sucesión en género. Por ejemplo, un árbol no puede suceder a un hombre en género, pero sí quizás en magnitud. Veamos el concepto de contigüidad. Algo es contiguo cuando entre su límite y el límite de aquello con lo que se dice que es contiguo no hay nada que posea una posición. Entonces, dos cosas son contiguas cuando los límites están juntos, no con respecto al lugar, sino con respecto a la posición. Como una definición actual, lo contiguo es aquello que está muy cerca de otra cosa o que permanecen muy juntas y que su límite no es perceptible. Hay mucho que se habla se habla hoy en día de la física cuántica, que dice que en realidad nosotros no tocamos nunca nada, porque los átomos de hecho no se tocan, no se tocan. Y bueno, esto tiene un argumento porque el átomo está lleno de electrones, de protones, ¿no es cierto?, que no permitirían la entrada al núcleo, pero eso ya es otro cuento, ¿no es cierto?, nos estaríamos desviando de este libro. Interpenetración. Cuando dos cosas coinciden una con otra y una de ellas traspasa el límite de la otra, entonces eso es lo que se llama interpenetración. Para que suceda la interpenetración se deben tener dos objetos que sean distintos. Mientras sean iguales, ninguno podrá sobrepasar los límites de otro. Podría pensarse que la contigüidad y la interpenetración se relacionan o están unidas. Sin embargo, este no es el caso, porque la contigüidad se da con un intervalo entre los dos objetos, mientras que la interpenetración es el encuentro total entre los dos objetos hasta que uno lo penetra. Inmediatez. En cuanto a seguir inmediatamente, es un estado de una cosa contigua siguiendo en sucesión. Ahora, algunos creían que una condición de eso es que comparten la especie en común. Sin embargo, Avicena
no cree que lo que se entiende por el término lo requiera, a menos que eso se haya acordado inicialmente como un término técnico. Además, todavía necesitamos un término que corresponda con este sentido más general. Cohesión. La cohesión se da en una contigüidad que adhiere a un objeto cuando está en movimiento hasta el punto que es muy difícil de separar ambas, es decir, la contigüidad y el movimiento. La cohesión se puede dar de dos maneras: cuando dos superficies conforman solo una, que sería imposible de separar, y cuando la superficie de un objeto penetra profundamente en las partes del otro. La cohesión se puede dar en muchos tipos de objetos y solo es posible realizarlo con dos. Vamos con el concepto de continuidad. El término presenta algunas ambigüedades, por lo que Avicena lo analiza en tres términos generales. En primero, la continuidad en sí misma tiene siempre un límite, y que la continuidad que se da en la facultad imaginativa, por ejemplo, cuando se divide una línea por la mitad, tenemos dos líneas. La una es continua con la otra. También se entiende la continuidad como una cierta coherencia entre sus partes. Esto quiere decir que cuando muevo una parte de un objeto, otra se mueve en la misma dirección inmediatamente. Y finalmente también se entiende la continuidad como el punto limitante entre dos objetos o las partes de un objeto que tiene muchas partes. El concepto que más se entiende de continuidad está entre el primero y el segundo, ya que el tercero podría estar en un ejercicio un poco más complejo para la facultad imaginativa. Separación y unión. Se dice que las cosas están separadas cuando éstas tienen su propio lugar, cuyas partes no son una parte que no sean de él. Se dice que las cosas están unidas cuando dos de ellas están juntas y forman una sola. Esa es la unión. Vamos entonces al capítulo 3, el estado de los cuerpos y su división. De acuerdo con Avicena, se han formado muchas opiniones con respecto al estado de los cuerpos y su división. Las opiniones son las siguientes. Algunos dicen que el cuerpo consiste en un conjunto de átomos, es decir, un número finito de átomos. Algunos dicen que el cuerpo tiene infinitas partes, es decir, un número infinito de átomos. Algunos otros dicen que el cuerpo es un entero, es decir, no tiene partes. Incluso aunque se dividiera el cuerpo en una parte, esta parte sería un entero con respecto al cuerpo también. Ahora Avicena pasa a refutar todos los puntos presentados. Si dicen que el cuerpo consistiera de átomos, tendría que decir al mismo tiempo que los mismos átomos son cuerpos. Además, si el cuerpo fuera un conjunto de átomos, siendo que los átomos son indestructibles, entonces el cuerpo sería indestructible, y eso no es así. Eso no es así. Uno lo puede comprobar. Segundo punto. Para aquellos que dicen que el cuerpo tiene infinitas partes, así también el cuerpo se podría partir hasta el infinito. Si fuera de esta manera, entonces tendríamos que decir que una semilla tiene tantas partes que podría cubrir la Tierra entera, lo cual es absurdo. Y fíjense en este punto, porque los árabes en general siempre hablan de la semilla, y de hecho hay una especie de analogía con la semilla y un elefante. O sea, si los cuerpos se pueden dividir infinitamente, si yo puedo dividir infinitamente un cuerpo, entonces una semilla, ¿no es cierto?, una pequeña semilla podría cubrir el cuerpo de un elefante, e incluso podría cubrir una ciudad entera, y podría cubrir, ¿no es cierto?, la Tierra. Y por lo tanto eso es absurdo, ¿no es cierto? Es absurdo, es totalmente absurdo. Esta teoría, la tercera, ¿no es cierto?, sería la más fácil de refutar, ya que el cuerpo claramente tiene partes, y las partes serían tanto enteros como partes. Una vez planteado y refutado los puntos de vista, Avicena trata en detalle con las refutaciones de cada escuela. Y adivinen a quién va a refutar primero en este capítulo cuarto. A los atomistas. A los atomistas. Sobre el infinito y la división. Que un número infinito de partes en el cuerpo realmente exista sería una declaración falsa, considerando que no se puede recorrer infinitas partes en un periodo finito de tiempo. Ahora, si una unidad tiene partes, entonces es divisible, pero ¿es realmente la unidad divisible? En la tradición del pensamiento griego, la pluralidad es aquello divisible, pero ¿cómo será la unidad?
Por supuesto no se puede. La única manera que una unidad pueda ser divisible es cuando se le adhiere otra unidad. Veamos de qué manera la unidad podría tener adición. Por continuidad. Si es continua sería por magnitudes delimitadas, pero no se adhiere a la unidad, por lo tanto no puede ocurrir la unión por continuidad. Interpenetración. Si fuera por este medio, entonces la unidad no sería unidad en realidad, porque al ser interpenetrada, tendría que decirse que siempre fue divisible y siempre fue particionada, lo cual es absurdo porque es unidad. Contigüidad. Para que sea por contigüidad, tanto la unidad como el cuerpo que viene a adicionarse tendrían que tener cantidad. Sin embargo, como la unidad es indivisible, siempre será una. Como la unidad es algo indivisible, tanto así como los átomos, esto no puede existir en un cuerpo. Todo lo que puede tomarse por continuidad, por interpenetración y por contigüidad debe ser divisible, es decir, deben ser cuerpos. Si los átomos existieran, no podría existir ninguna figura geométrica posible, ya que al ser indivisibles los átomos y que estos formaran parte de una línea, ninguna figura geométrica podría unirse. Por ejemplo, si tenemos los dos cuadrados, estos no podrían unirse porque se solaparían, ¿no es cierto? Se solapan sus lados. Avicena tiene otro ejemplo basado en el teorema de Pitágoras para acabar con la teoría de los átomos. Imaginemos un triángulo rectángulo dividido en 10. Se los voy a mostrar, ¿no es cierto?, aquí en pantalla. ¿Ya? Tenemos este triángulo rectángulo, ¿no? De hecho, de acuerdo con la visión de los árabes, los atomistas musulmanes, los átomos debían ser cuboidales y su unidad mínima sería el 1. Entonces la operación debería ser 3, ¿no es cierto?, a la potencia de 2 más 3 a la potencia de 2 igual 3 a la potencia de 2, porque a los átomos no se les puede adicionar nada. Sin embargo, la ecuación es falsa porque no puede dar ese resultado. Además, la hipotenusa tendría que ser mucho más pequeña que sus lados si la hipotenusa estuviera hecho de átomos, ya que a cada momento tendríamos que considerar la parte más pequeña y más pequeña y más pequeña. Ahora, los atomistas también dicen que una imagen más precisa podría ser considerada con líneas. Es decir, lo que está haciendo Averroes es tratar, ¿no es cierto?, trata de mostrar gráficamente cómo se entienden los átomos. Entonces lo hizo primero con este cuadro y ahora lo va a hacer con este otro cuadro que se los voy a mostrar, porque dice que los atomistas también dicen que una imagen más precisa podría ser considerada con líneas más que con círculos o triángulos. Entonces miren esta imagen. Para los atomistas, en la línea de átomos AFKP, que se forma, esa es una línea, vamos a pensar, no hay espacios que la puedan dividir. Se supone que los átomos deberían estar tocándose, además de formar una línea iguales a sus lados, ¿no es cierto? EJO, en ese caso, y BGL. Sin embargo, esto es imposible, siendo que la línea es más grande que sus lados y no igual. Por otro lado, si los átomos estuvieran separados, es decir, que no hubiera ningún intermediario entre A, F, K y P, lo que daría como resultado que no están unidos. Sin embargo, esto es ridículo, pues desde un principio se supuso que forman una línea. Ahora, si hay algo, ese algo debería ser más pequeño que un átomo, lo que llevaría a decir que el átomo puede ser dividido, lo cual es una contradicción porque fíjense que la misma etimología de la palabra átomo significa sin división, así que no podría dividirse. Y existe otro ejemplo para refutar la teoría atomista. Supongamos que tenemos dos átomos
que recorren una cierta trayectoria. Véanlo en la imagen. Supongamos que un átomo se movió desde A hasta el lugar D y el segundo átomo se mueve desde H hasta E. Si el átomo parte desde A para cambiar a B, en el proceso en que el átomo está dejando A para llegar a B, tendría que dejar la mitad de A. Es decir, tendría que dividirse en una mitad para luego llegar a B, lo cual es, en palabras de Avicena, repugnante y contradictorio. Bueno, repugnancia en una de sus acepciones quiere decir aversión o contradicción. Los átomos y el reposo. Si existieran los átomos, dice Avicena, el movimiento de los objetos sería aún más lento de lo que son. Esto se debe a que cada átomo está en reposo y por lo tanto mover tantos reposos tardaría mucho, ya que su movimiento no sería continuo. Por otro lado, mientras más grande sea el objeto, más lento se moverían los átomos que se suponen en reposo. El movimiento de los objetos, ya sea el del caballo o del sol, no se da por muchos reposos, sino que por continuidad. Capítulo 5. Seguimos refutando a los atomistas. Por conjunto se entiende como la contigüidad entre dos cuerpos distintos que se unen, mientras que separación consiste en separar estos cuerpos distintos de modo que la contigüidad desaparezca. Si esta es la definición para conjunto, entonces dicha definición no aplica para los átomos, siendo que nada se les puede agregar. Por separación entendemos que los átomos son infinitos de acuerdo a los atomistas, pero si esto fuera así, entonces la semilla de una mostaza podría cubrir toda la Tierra, y tal como dijimos en el capítulo anterior, ¿cómo saber que eso es así justamente? No hay cómo saber que una semilla es infinita, ni que los átomos son infinitos, excepto por la facultad imaginativa que nos va a ayudar a entender, pero esta no siempre es coincidente con la realidad. Además, la separación no se podría dar si las partes son infinitas, siempre estarían juntas. El tamaño más pequeño. Los atomistas dicen que la pequeñez máxima e indivisible se puede ver representada por el conocido ángulo del cuerno de Euclides. El ángulo del cuerno de Euclides. ¿Ya? El ángulo del cuerno, chicos, es conocido como aquel ángulo que es tan pequeño que es imposible, ¿no es cierto?, medirlo y darle una gradación, ¿ya? Se supone que este ángulo es un ángulo indivisible y el más pequeño que se podría realizar. Vamos a mostrar la proposición, ¿no es cierto?, de Euclides en pantalla. Véanla. Ya, usted me va a decir entonces dónde está el ángulo. El ángulo está entre E, A y Z. ¿Ya? Se supone que, obviamente, no podría haber un ángulo menor que aquel, incluso aunque el círculo creciera. Qué interesante esto, chicos, porque imagínese usted, tiene una pelota. Ojalá usted esté en su escritorio ahora, o bueno, puede ponerla en el suelo. Pero si usted tiene una pelota y la pone en su escritorio, va a ver que el ángulo que se mide desde la superficie hasta ¿no es cierto?, la parte inferior de la pelota forma un ángulo, ¿no es cierto? Forma un ángulo. Pero ¿cuál es ese ángulo? ¿Cómo se puede medir ese ángulo? Es imposible medirlo. Es el ángulo que no tiene una medición, no se puede medir, es imposible. Por lo tanto, este ángulo, el conocido ángulo del cuerno de Euclides, fíjense que yo cuando busqué información en Google no encontré así como el ángulo del cuerno de Euclides, no lo encontré así,
Pero si ustedes lo buscan en inglés, lo van a encontrar. Sobre todo en la Enciclopedia Británica. Ahí aparece el ángulo del cuerno de Euclides, ¿no es cierto? En esta proposición. Y fíjense que en este ángulo, ¿no es cierto?, es imposible de medir. Es imposible. Y por lo tanto se considera infinito. Se considera infinito. De acuerdo con Avicena, este círculo podría ser dividido en muchos arcos si se le pretendiera, por lo que no sería un ángulo indivisible. Y fíjense ahora la imagen que muestra Avicena ahora. Claro, con esta imagen, nótese que Avicena no dice que no podría ser el ángulo más pequeño, pero sí dice que es divisible, cosa que los atomistas decían todo lo contrario. O sea, claro, decían que era indivisible. Sí, es indivisible. Pero fíjense lo que hace Avicena. O sea, Avicena le pone unas líneas, ¿no es cierto? Curvas. Y claro, ahí estamos, en realidad sí estamos dividiendo ese ángulo. Lo estamos dividiendo en muchos ángulos, si se dan cuenta. Sin embargo, esta división solo se puede dar en la facultad imaginativa y no en la realidad, porque en la realidad usted no puede andar dividiendo ángulos. En la realidad no se puede hacer eso. En la realidad existe este ángulo del cuerno, ¿no es cierto? Eso es lo impresionante, que este ángulo del cuerno existe en la realidad. Pero usted no puede dividirlo como lo puede dividir la imagen, ¿no es cierto? Porque eso es propio de la facultad imaginativa. Por otro lado, si consintiéramos la existencia de los átomos, entonces no tendría sentido hablar de superficie o esferas, sino que de partículas que se juntan a unas a otras sin necesidad de hablar de las figuras geométricas. Acuérdense que para Avicena la existencia de átomos sería la destrucción, ¿no es cierto?, de todas las figuras geométricas. Capítulo sexto, movimiento y su división. Avicena nos dice que si la distancia puede ser infinitamente dividida. Si esto es así, entonces el movimiento también puede ser infinitamente dividido. Ahora, si el movimiento es indivisible, también lo sería la distancia, o también sería en ese caso divisible. No obstante, sea como sea el movimiento, lento o rápido, este tiene que ser divisible porque no existe distancia o tiempo indivisible, al menos en la vida real. Todo esto es divisible porque de otra manera no se podría dar movimiento alguno. Además, ¿cómo podría partir lo primero? Y aquí tenemos que entender qué se entiende por primero. En primer lugar, en el sentido del primer límite de una distancia que además debe tener cierto tiempo. En segundo lugar, el primer movimiento puede sacarse por su posición o por relación a la distancia. En otras palabras, la primera parte del movimiento sería lo primero y ese primero sería la unidad más mínima de movimiento. En tercer lugar, lo primero puede entenderse como acto en términos de concepto y puede entenderse en potencia en términos de movimiento. Este tendría una mirada solamente imaginativa, pues no se puede ver el movimiento más mínimo que tiene un objeto. El concepto más apropiado de lo primero sería justamente la primera acepción. La segunda solo es hipotética y accidental, no real. El tercero también existe en la facultad imaginativa, pero no puede decirse que no sea real. Avicena admite que no hay una respuesta total para la tercera acepción de lo que se considera como primero, ¿no? Capítulo 7. Tipo de infinitud. Lo infinito se dice de aquello que no tiene cantidad, como por ejemplo el punto no tiene cantidad. También el infinito puede relacionarse con lo finito, en cuanto que algún ser puede ser finito cuando empieza a sumarse, pero luego de una constante adición sucesiva ya no lo es. Otro ejemplo, pero de lo contrario, es decir, del infinito a lo finito, podría ser una línea infinita que es susceptible de ser finita. Una figura geométrica infinita es el mismo círculo y sin embargo nosotros podemos darle un límite al mismo círculo tan solo con señalarlo. Pero la naturaleza sola de lo circular no tiene punto de referencia y es por eso que es infinita. También está la infinitud metafórica, que solamente se da en las matemáticas. Por ejemplo, la distancia entre el Sol y la Tierra. Si bien hay un modo de verla que es finita, también puede ser infinita según la perspectiva matemática que se tenga.
Por otro lado, también se encuentra la infinitud metafórica para aquellas cosas que son imposibles de lograr o de comprender. La mente siempre comprenderá de manera más grande las cosas que observa, pero no se debe guiar por ella todo el tiempo, pues también puede engañarlo. Veamos el capítulo 8, imposibilidad de lo infinito. Avicena nos dice que es imposible que un cuerpo o un número pueda ser infinito, en una serie ordenada. Para aquello plantea que se haga una línea recta supuesta de ser infinita. Tengamos, por ejemplo, entonces una recta AB, ¿no es cierto? AB, con una continuación infinita, o sea, tiene un punto A, usted hace una línea, tiene el punto A, después tiene el punto B, pero ese punto B, ¿no es cierto?, después sigue otra línea infinita. Y que AB tenga un punto de referencia C, es decir, está A, está C y está B y después la línea sigue, ¿no es cierto?, infinitamente. El razonamiento es bastante fácil. Si CB es parte de AB, se debería decir que una parte de AB, que sería obviamente CB, es infinita. Y es una contradicción decir que una parte, en la parte de un cuerpo, ¿no es cierto?, en una línea, hay una propiedad infinita que además nace de una finitud. O sea, aquí se habla de lo imposible que es el infinito, chicos. Porque de lo finito no puede salir lo infinito y de lo infinito no puede salir lo finito. Imposibilidad en el movimiento. Como el movimiento implica un cambio de lugar, para una magnitud infinita sería imposible cambiarse de lugar, porque claro, una magnitud infinita lo ocupa todo. Entonces, ¿cómo va a cambiarse de lugar? ¿Cómo va a moverse? Si un cuerpo supuestamente infinito empezara a ocupar un lugar, entonces nunca fue infinito, sino que más bien finito. El único movimiento que se comprende como infinito es el circular en cuanto a la trayectoria que recorre. Por supuesto, si uno puede tomar un punto de referencia, se hace limitado, pero su verdadera naturaleza es infinita. Los cuerpos no pueden tener delimitadas magnitudes y al mismo tiempo ser ilimitados en número. Las partes de una magnitud ya son finitas y los intervalos de una distancia también son infinitas, por lo que no podemos decir que el infinito existe en un cuerpo. Nada puede moverse a ningún lado si ese lado no terminara. Por ejemplo, si algo se mueve hacia abajo, ese abajo debe ser limitado para ser comprendida su dirección. Si el infinito fuera divisible, entonces todas las partes del cuerpo serían infinitas, ya que lo que es parte es divisible. Pero esto sería un absurdo enorme, ¿no es cierto? Vamos entonces con el capítulo 19. Perdón, el capítulo 9. Posibilidad del infinito. El infinito solo se puede dar en la potencia y no en el acto, por lo que no puede existir el infinito en acto. O quizás puede existir, pero solo como concepto. Podríamos llamar al infinito como imposible en la realidad cuando hablamos de algo que siempre ha existido. Estas cosas pueden ser divisibles, limitadas, pero nunca pararán de tener un límite. Lo divisible en lo infinito se dice de dos cosas: lo que se cuenta separado continuamente y lo que se cuenta como parte de una magnitud. La primera existe en la realidad, mientras que la otra solo existe en la facultad imaginativa del ser humano. De hecho, a la primera se le llamará verdadera divisibilidad infinita, porque para contar no podemos desechar la primera parte. En cambio, si lo hacemos cuando se trata de magnitudes, sí se puede. Infinitud en la materia. Nadie puede negar que la materia tiene cierta división, aunque algunos dicen que, aunque la materia se dividiera, esa sigue teniendo cierta forma. La verdad es que lo que hace que la materia cambie no es la forma, sino el accidente. Si pudiera cambiar de manera aislada, entonces no podríamos decir que pueda dividirse. Solo se puede hacer por medio del accidente. La forma puede crear la disposición de la materia que cambie, pero su cambio lo realiza el accidente. Infinitud en el tiempo. Sabemos que el tiempo nace gracias al movimiento, aunque así el tiempo es tanto finito como infinito, sobre todo en la facultad imaginativa. El movimiento prepara el tiempo para que sea tanto finito o infinito, por lo que el infinito del tiempo es un accidente y no una sustancia. No una sustancia. Chicos, vamos a parar un poco, ya son
30 minutos que hemos hablado de este interesantísimo libro, pero nos queda muy poco, nos queda muy poco y esto ha sido bastante interesante. Si le ha gustado, entonces de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga su aporte voluntario en la cuenta de PayPal que también está en la descripción del video, o en la cuenta de Patreon que también usted puede hacer un aporte voluntario. Así que vaya a tomarse algo, vaya a comer algo, vaya a atender algún asunto y volvemos en 5 minutillos.
Ya, volvemos entonces con el libro 10 de este libro de la curación tan interesante, los cuerpos y su influencia. La forma de las cosas es la que hace que la materia pueda crearse ya sea aumentando o reduciéndose. Sin embargo, este crecimiento se da en un instante si es que se mueve, por lo tanto el crecimiento más mínimo ocurre en un instante y por lo tanto ese crecimiento inicial no tiene tiempo. Cuerpo, infinito y poder. El crecimiento de un cuerpo se llama poder y este se entiende de tres maneras, según Avicena. 1. Variación de la velocidad, cuando una flecha recorre una distancia en cierto tiempo. Variación de longitudes de una duración continua. ¿Qué o cuánta distancia recorre una flecha? 3. El número de veces que el poder se ejerce. Las veces que un arquero, por ejemplo, puede disparar flechas continuamente. El poder ciertamente no tiene cantidad y por lo tanto el poder es infinito. En solo dos de estas acepciones. No obstante, el poder tiene cierto incremento dependiendo de cuántos agentes lo están ejerciendo. Es decir, si un hombre está empujando una roca a cierta distancia, 4 hombres lo harán más rápido y con mayor intensidad. Bajo este respecto, en términos de agotamiento e incremento, podemos decir que el poder es finito solo por el agotamiento. ¿Puede existir un poder infinito en el cuerpo? De partida, Avicena dice que no, porque de existir tendría que ejercer un movimiento infinito, cosa que los cuerpos no tienen por el concepto de agotamiento. La velocidad tampoco podría coincidir con un poder del cuerpo, puesto que la velocidad es algo que necesita tiempo y por lo tanto es limitada. Siendo que la velocidad tiene tiempo, entonces el tiempo y la distancia están relacionados y en consecuencia deberemos decir que el poder solo se da infinitamente en las dos últimas acepciones. En primer lugar, la variación de longitud de la duración continua y el número de veces que el poder se ejerce. Solamente en esas acepciones podemos decir que se da la infinitud. No en la tercera. Acuérdense que la tercera era el número de veces que el poder se ejerce. Y como ejemplo dijimos que estaban las veces que un arquero puede disparar flechas continuamente. En todo caso, bastaría hacerse la pregunta, ¿puede existir un poder infinito en la realidad? Solo en términos de potencia se puede decir que existe el poder infinito. Sin embargo, es difícil decir que en la realidad exista el poder infinito planteado de la manera anterior. Avicena resuelve que el poder puede ser finito planteado de una manera e infinito planteado de otra. Las que acabamos de explicar pues son infinitas. Lo que nos dice que en realidad el poder no es finito ni infinito, porque tendríamos que recorrer a una u otra explicación. Capítulo 11. Nada precede al movimiento y al tiempo, solo el creador. Posibilidad y existencia. Esto, chicos, por favor, a poner mucha atención, porque esto sí que es otra de las cosas fundamentales de Avicena, la posibilidad y la existencia. Avicena se propone plantear si el movimiento y el tiempo comenzaron a existir desde la nada o si hubo un creador que permitió la creación de estos fenómenos. Dice el filósofo que antes de las cosas inexistentes hubo un ser cuya existencia era posible. Voy a repetirlo. Dice el filósofo que antes de las cosas inexistentes hubo un ser cuya existencia era posible. Por lo tanto, la posibilidad de su existencia precedía a su existencia. La posibilidad de su existencia precedía a su existencia. Por supuesto, el único modo de que algo exista es a través de su posibilidad de existir. Por ejemplo, en la existencia de un ser va primero la posibilidad. Entonces, en primer lugar tenemos la posibilidad de que algo exista y después está su existencia. Aparece algo, pero de lo más obvio, pero que tiene consecuencias. Ahora, la posibilidad de existencia se tiene que dar en algo que existe y no en algo que no existe. Por ejemplo, un elefante viene de la posibilidad de que exista un elefante y no de la imposibilidad. Por lo tanto, la posibilidad debe ser una sustancia existente en sí misma o que existe por otra cosa más. La posibilidad, de acuerdo a Avicena, no pertenece a los accidentes. Es decir, la posibilidad de un ser no es atributo de un ser. Tampoco pertenecería
a la causa eficiente. Porque no es un poder que trae algo a la existencia. ¿Qué quiere decir esto? Que ningún agente tiene el poder de hacer posible lo que no es posible. Fíjense lo interesante. Lo que no ha sido movido, pero tiene la característica de serlo, podría ser movido eventualmente. Por lo tanto, la característica de ser movido está antes de su propia existencia. También habrá un cambio de estado antes de ese movimiento, cuando sea movido, por supuesto, que precede el mismo movimiento. No obstante, lo que está por sobre todo eso es el factor de preferencia, por lo que la preferencia de la existencia estará por sobre la inexistencia. Hasta ahora tendremos las cosas por orden de existencia de la siguiente forma. En primer lugar tenemos el factor de preferencia. En segundo lugar tenemos la posibilidad de existir. Y en tercer lugar tenemos el movimiento, es decir, la existencia ya misma. Además tenemos que nombrar las causas naturales. Por ejemplo, solo hay dos cosas que pueden venir a la existencia: el conjunto y la separación. Luego de esto, es decir, luego de que se dé la posibilidad y la existencia, podríamos decir que lo siguiente a existir es la esencia. Es la esencia. Lo siguiente a existir es la esencia. Quizás lo último, ¿no? Lo último. Y esta frase es típica en el pensamiento existencialista. De hecho, el mismo Jean-Paul Sartre la tomaría un montón de siglos después y diría él: la existencia precede a la esencia. Si han escuchado a Jean-Paul Sartre, bueno, esto es muy parecido, ¿no es cierto?, a lo que dice Avicena, ¿no es cierto? La existencia precede a la esencia. Avicena dice exactamente lo mismo, y lo dijo hace un par de siglos o bastantes siglos antes. Cuando se da por conjunto, se da la existencia hasta el infinito, porque nada que esté completamente junto se puede mover, mientras que lo que se da por separación se da por continuación. Sin embargo, si el movimiento comienza por el primer ser y lo llamamos infinito, entonces habrá una contradicción, ya que tiene un punto de partida. Si ellos permanecen unidos desde un comienzo sin ningún movimiento, entonces serían infinitos. Pero esto no se da en la realidad, pues todo tiene una progresión. Por lo tanto, aquello que no existe se da en un cuerpo. La cosa que le dio existencia debe tener cierta relación con lo creado. Ese movimiento que permitirá existir a ese ser necesitará cierta proximidad o yuxtaposición que antes no existía, o cierto acto de voluntad. Esto tendría la consecuencia de que la existencia debe ser continua y se debe a una sola causa que se mantenga constante durante el tiempo. Ahora, esta causa debería ser una causa fija, por lo que todo debería darse simultáneamente y sin retraso. Mientras que si algo es temporal, se renueva tal como los demás, lo cual acarrea problemas. Por lo tanto, todas las causas que se mueven necesitan una causa fija, creada de manera temporal o atemporal. Decíamos que todo movimiento, cuando parte en el instante, nosotros no podríamos añadir tiempo a ese instante. En consecuencia, como ese instante no está sometido al tiempo ni al movimiento, sin embargo, este hace originar el movimiento y el tiempo. En este sentido, el instante sería esa existencia fija que hace existir a las demás existencias que se mueven, ¿ya? Es decir, al movimiento y al tiempo. Insistimos, como el movimiento surge de algo atemporal, del instante, y el movimiento depende del tiempo para existir, se deduce que todas las cosas son precedidas por el gran creador, que en este sentido echó a andar el movimiento y junto con este el tiempo. Podríamos decir que como el instante es eso atemporal que hace surgir el movimiento, perfectamente ese instante es el creador mismo. En conclusión, deberíamos decir que existe una existencia fija que causa las demás existencias de manera atemporal. El movimiento con que se crean es sucesivo y no se da simultáneamente, ya que lo simultáneo y completo no puede moverse. Solo lo que es sucesivo y continuo puede moverse. Ojo con lo que hemos dicho hasta acá, porque pareciera ser que estamos contradiciendo el libro 2, porque Avicena nos decía que el instante
sí tiene tiempo, que es temporal, tiene tiempo y movimiento. Y de hecho, si ustedes van al diccionario al libro, el libro de las definiciones de Avicena, que es otro libro que él tiene, el libro de las definiciones de Avicena, dice que el instante es el término imaginario en el cual el tiempo pasado y el futuro se asocian. También se ha dicho que el instante es una pequeña cantidad de tiempo imaginada, en continuidad con el instante verdadero de igual género, que también es imaginario. Por lo tanto, es una pequeña cantidad de tiempo. Avicena no deja de decir que el instante tiene tiempo, ¿ya? Solamente que acá está dando el instante como ejemplo de una existencia fija, ¿no? Es solamente eso. Capítulo 12. La unidad mínima de la materia. Las formas actuales de un objeto cesan de existir cuando el objeto se va descomponiendo, dejando entrever sus primeros constituyentes. Esto puede recordarnos a la teoría aristotélica llamada mínima naturalia o naturaleza mínima, de la cual tenemos un video. Y bueno, esta consiste en decir que una vez que un objeto es dividido, en este se deja ver su verdadera naturaleza, lo que lleva a descubrir la mínima cantidad de materia en un objeto. Por lo tanto, más que una naturaleza mínima, estaríamos hablando de una forma mínima, o en otras palabras, una mínima forma con una mínima materia, pues la materia no se entiende sin la forma. Antes de los peripatéticos se decía que un objeto podía dividirse hasta el infinito. Si esto fuera así, imaginemos que se pudieran reunir todas estas unidades mínimas de un objeto y por consiguiente podríamos crear un elefante del porte de un mosquito, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto de dividir un cuerpo infinitamente es absurdo, porque si después vamos a recoger todas esas partes que fueran divididas infinitamente, podríamos cubrir la Tierra. O sea, desde un mosquito o desde una hormiga o desde una semilla podríamos construir, ¿no es cierto?, todo un universo, porque la división es infinita. Y si recogemos todas esas divisiones, ¿se dan cuenta? Y esa otra aprovecha aquí de Avicena de ir en contra de los atomistas. Anaxágoras, filósofo presocrático refutado por Aristóteles, decía que las cosas siempre podían reducirse hasta el infinito. Es aquí cuando se aplica la mínima naturalia, pues la materia llega a un límite mínimo que es parte de su mismo cuerpo. Por ejemplo, si el hueso es dividido, a lo máximo que puede ser reducido es a una mínima parte del mismo. Avicena acepta la mirada de los peripatéticos que decían que la reunión de cosas solo se da por los cuatro elementos, por el aire, la tierra, el agua y el fuego, por lo que el incremento o disminución de un elemento se dará con relación a otra sustancia o factor. Por ejemplo, tenemos el ciclo del agua, donde el agua se convierte en vapor, el vapor en sólido y luego el sólido en agua. Pareciera ser que más que unidades mínimas que se agregan para hacer una sola, su naturaleza cambia cuando se vuelve más grande, como en el caso del agua. Capítulo 13. La dirección de los cuerpos. El concepto de dirección es fundamental para entender el movimiento de los cuerpos. La diferencia de direcciones se da cuando un objeto va dirigido hacia cierto fin y otro objeto a otro fin, y además puede ser también desde otro modo. Entre los pensadores árabes, cada cuerpo tiene su propia dirección. La línea tiene 2 direcciones, la superficie tiene 4 y los cuerpos tienen 6. Avicena agrega el círculo, que en cierta parte tendría una sola dirección y por otra tendría direcciones infinitas. Sin embargo, ¿por qué se dice que un cuerpo tiene 6 direcciones? Pongamos como ejemplo al hombre. ¿En qué direcciones se puede mover? Izquierda, derecha, atrás, adelante, arriba y abajo. Por supuesto, estas direcciones solo se dan en los animales y no obstante, la tendencia que en el hombre predomina es el de ir hacia abajo. Acuérdense que esto de que el hombre vaya hacia abajo es puramente por la teoría aristotélica de los cuerpos, ¿no es cierto? Que los cuerpos tienen una dirección a la que van obligadamente. Bueno, todo lo que es designado como abajo es abajo en relación con un arriba. Por ejemplo, el cielo no se puede entender sin la tierra, ni la tierra sin el cielo, y al mismo tiempo la tierra y el cielo tienen su propio arriba y abajo. Capítulo 14. Las direcciones naturales de los movimientos rectilíneos. Ya habíamos dicho en otra parte que el movimiento rectilíneo parte desde un punto y después se aleja de este para llegar a otro.
De aquí que podamos dividir el intervalo de este movimiento como proximidad, donde se empieza, y la remotidad, que es donde termina. Si pudiéramos representarlo más gráficamente, podríamos decir que un objeto rodeado por un límite tiene una proximidad y una remotidad. ¿Dónde estaría la proximidad? En el centro del objeto rodeado, mientras que la remotidad está justo en la superficie que lo rodea, ¿no es cierto? Equidistante al centro. Esto ha sido, chicos, el libro tercero del libro de la curación de Avicena, Propiedades Naturales de las Cosas. Libro fundamental para conocer al menos un extracto de la metafísica de Avicena, ya que su explicación del primer motor, llamada causa fija, se aplica a lo inteligible, es decir, al mismo concepto de instante que es atemporal. Probablemente esto puede contestar la pregunta agustiniana de cómo podríamos hablar de Dios y el tiempo, si el instante es algo reconocido como algo atemporal y que además es el que genera el movimiento, entonces será más fácil comprender la existencia de Dios por medio de esta teoría. Bajo otra mirada también debemos destacar el aporte y base que Avicena da a la filosofía aristotélica por sobre las teorías atomistas. Ya sabemos, chicos, que los átomos sí existen. Ya, los átomos sí existen. Se descubrió, ¿no es cierto?, con el experimento de John Dalton. Ahí se descubrió y bueno, eso paró de alguna manera la autoridad, la autoridad de Aristóteles, ¿no es cierto? La autoridad que en algunos aspectos todavía está, ¿no? Todavía está. Cuando hablamos de justicia, cuando hablamos de física, todavía está ahí la presencia de Aristóteles, incluso en nuestros tiempos, en nuestras enseñanzas universitarias, todavía está presente. Hay chicos que todavía estudian Aristóteles. Hay universidades que todavía lo enseñan, por eso que se estudia, ¿no es cierto? Y por lo tanto, esto de los átomos se corrobora su existencia. Sin embargo, yo quisiera dar un punto acá que está a favor de Avicena y de Aristóteles, que eran antiatomistas. Porque si en algo tienen razón, es que el átomo sí se puede dividir. Sí se puede dividir en partículas subatómicas y a su vez en partículas subatómicas. Se puede dividir el núcleo y partículas externas al núcleo. Por lo tanto, sí se puede dividir el átomo. Sí se puede dividir. Y podríamos decir que el átomo no es la figura más pequeña o quizás más microscópica que existe. Ya se han descubierto otras, ¿no es cierto? Y a esto que llamamos átomo, que es decir, que sin división, ¿no es cierto? Átomo significa sin división, o indivisible también se podría decir, paradójicamente se puede dividir. Paradójicamente se puede dividir. Entonces, claro, Aristóteles, Avicena, se equivocan en decir que los átomos no existen. Se equivocan en decir que los átomos no existen. Pero los atomistas también se equivocan en decir que el átomo es la mínima unidad, ¿no es cierto?, de vida que existe, ¿no es cierto? Ahora, claro, se equivocaron, chicos, se equivocaron, pero no por esto vamos a decir que Demócrito, por ejemplo, que vino con la idea de los átomos, no por esto vamos a decir que Demócrito era un charlatán o una especie de estafador, ni nada. Tampoco vamos a decir lo mismo de Aristóteles, solamente que ellos pusieron todo su intelecto, pusieron toda su inteligencia al servicio, ¿no es cierto?, de la ciencia que había en ese tiempo. O sea, esos descubrimientos fueron increíbles para la época, esas discusiones también. Unas prevalecieron más que otras, ya vemos que la de Aristóteles prevaleció más que otra, porque imagínense que hasta los mismos filósofos árabes defendían a Aristóteles y otros más también. Por lo tanto,
tenemos que verlo desde estas dos perspectivas. O sea, no vamos a ponernos en un bando de los peripatéticos por un lado y los otros los atomistas y vamos a formar una discusión innecesaria. Tenemos que ver las dos perspectivas. Siempre hay que ver las dos perspectivas. Por un lado, voy a repetirlo, Aristóteles, Avicena y todos los que no creían en el átomo tienen razón de que el átomo quizás no es la estructura mínima. La estructura mínima para los aristotélicos, para los peripatéticos, es la naturaleza mínima, la mínima naturalia, no son los átomos. Pero para los atomistas son justamente los átomos. Y en cierto sentido ambos tienen razón. Los atomistas en que existen los átomos, y los aristotélicos en decir que en realidad los átomos no existen, pero no existen quizás como la mínima naturaleza que puede existir. Entonces ahí le damos un pase también a los aristotélicos. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video. Si usted quiere hacer un aporte voluntario, está el link en la misma descripción del video, una cuenta PayPal, o también podría hacerlo por Patreon. Que estén muy bien chicos, cuídense, chao.